7 de la mañana con 42 minutos y vamos a saludar de inmediato a nuestra primera invitada del día, la diputada del Frente Amplio por la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Hacienda, Camila Rojas. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Saludarte, Claudio, Constanza y a quienes están escuchando. Hola, diputada. Sí, diputada, bueno, vamos a hablar del presupuesto, pero partir con esto que podríamos decir es una derivada, ¿no?, respecto de lo que fue la cadena nacional del presidente de la República, Gabriel Boric, esta referencia a la propuesta de reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares que, recordemos, la ha puesto sobre la mesa el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la respuesta que hubo no solamente desde dicha candidatura, sino que también de Chile Vamos, acusando nuevamente de intervencionismo electoral al presidente en este caso. ¿Qué le parece esa situación? A mí me parece que la referencia que hace el presidente de la República, Gabriel Boric, es importante, porque es un llamado a la responsabilidad, es un llamado a que se entreguen certezas a las familias, lo hace desde el rol que le compete de máxima autoridad del país, y creo que es relevante que todos y todas, incluido el presidente, pongamos como foco que cuando alguien dice que va a recortar 6.000 millones de dólares o más de gasto, explique qué va a hacer, porque reducciones de esa magnitud implican disminuir gastos que son sensibles, que son importantes para las familias, y hay ejemplos de por dónde se podrían recortar esos gastos, en gratuidad, que cuesta 2.700 millones de dólares, en atención primaria en salud municipal, que son 3.700 millones de dólares, o la PGU, que son 6.900 millones de dólares. Entonces, yo creo que la discusión que pone el presidente es necesaria. Creo que lo que ha hecho José Antonio Kast con esta propuesta en específico de su programa o de sus ideas es irresponsable, y considero que es de la máxima importancia que todos la develemos y que le preguntemos al candidato respecto de dónde ocurre ese recorte. Y justo estamos hablando de presupuesto, por lo tanto no es arbitrario poner dentro de esa discusión, de la discusión presupuestaria, la necesidad de ser responsables cuando discutimos de cómo se distribuyen los recursos del país. Diputada, y en ese sentido, la instancia, finalmente también se critica eso, que se haga en cadena nacional, y la UDI, de hecho, anunció que va a ir a Contraloría acusando al presidente de usar la cadena nacional para atacar a candidatos que proponen este recorte, ¿no? Y lo acusan de incumplir la presidencia, que bueno, ya lo han hecho en bastantes ocasiones, pero en este caso dicen que ocupó la cadena nacional para atacar candidatos. ¿Cómo evalúa esa acusación? Mira, la verdad es que, como bien tú decías, no es la primera vez que señalan que no hay presidencia, que hay un ataque con los candidatas de la derecha. Entonces, ellos tienen el legítimo derecho de hacer la presentación que consideren necesaria, pero acá hay un punto de fondo, que es el que evaden, que tiene que ver con la discusión presupuestaria, con una propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares o más, y que yo considero importante que ese sea el foco, que esa sea la conversación. Creo que esa es la conversación que tiene que importarnos a nosotros desde la política, pero que es la discusión sustantiva también para las personas, porque es la que tiene impacto en sus vidas. Entonces, yo entiendo que se desvía, digamos, el foco, y como digo, considero legítimo que hagan la presentación que consideren necesaria. Sin embargo, el tema central que puso el presidente a mí me parece clave de discutir. Uh-huh. Precisamente respecto de eso, diputada, hasta el día de hoy el candidato José Antonio Kast no ha sido capaz de entregar un plan concreto respecto de cómo pretende llevar a cabo este recorte de 6.000 millones de dólares, más allá de algunas caricaturas, ¿no?, que también ha puesto sobre la mesa, como que esto va a salir de los altos sueldos que reciben los funcionarios públicos, o de la gran cantidad de funcionarios públicos que hay, que es parte del relato también de la extrema derecha respecto de cómo funciona el aparato del Estado, que repito, es más cercano a una caricatura que lo que es en la vida real. ¿Qué podríamos decir de esa situación? Porque efectivamente, si bien otras candidaturas han planteado líneas de acción similares, como por ejemplo la de Evelyn Matei,
hay que reconocer que en el caso de la candidata de Chile Vamos sí hay una propuesta un poco más concreta, ¿no? O más detallada respecto de cómo pretendería ser este recorte y además no tan profundo como el que ha planteado José Antonio Kast. ¿Cómo ha visto usted eso? Sí, primero yo creo que no existe un plan de parte de José Antonio Kast, porque si lo tuviera evidentemente lo hubiese comunicado. De dónde va a ser el recorte de los 6.000 millones de dólares o más que propone, no hay plan. Y segundo, creo que devela bastante desconocimiento por los puntos que tú mencionabas, pero sobre todo por la magnitud respecto de un recorte de estas características, porque con lo que él menciona sobre sueldos u otros, no dan estas cifras. Y por eso es importante señalar, y lo dije antes y lo repito, porque me parece importante poder observar la magnitud de un gasto así, es pensar qué políticas públicas que tienen hoy ese costo o tienen costos similares, cuáles podrían ser recortadas. Y los grandes, o sea, 6.000 millones de dólares, estamos hablando de políticas realmente importantes y que tienen costos muy altos, como gratuidad en educación superior, como decía, 2.700 millones de dólares, o alimentación escolar, que son 1.200 millones de dólares. Entonces, los ajustes que él ha señalado no alcanzan para los montos que está señalando que va a recortar. Entonces, cuando se habla de un recorte tan grande, evidentemente va a haber recorte en gasto social de este carácter, como gratuidad en educación superior, atención primaria en salud, PGU, subvención escolar o alimentación escolar, que son gastos vitales, por cierto, para la población. Entonces, no todos juntos, pero tendría que recortar algo de ello para llegar al monto que está señalando. Y ha sido criticado no solo por parte nuestra, también se ha señalado por parte de economistas de la derecha. Entonces, yo creo que él está en un problema serio respecto de una cuestión que está señalando, para la cual no tiene propuesta y en la cual ha quedado evidenciado que hay desconocimiento. Estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas. Diputada, el presidente también fue bien enfático respecto a la solidez fiscal de Chile. Y se hace este comentario en un momento en el que Evelyn Matei y Chile Vamos han hecho acusaciones graves respecto a gastos no transparentados en materia de salud y vivienda. Se pidieron, de hecho, transparentar estos gastos para poder tramitar el presupuesto, por ejemplo, desde la UDI. Son acusaciones que han sido secundadas por exautoridades, por el gremio de la construcción, por ejemplo, que han dicho que hay demoras de pagos de parte de vivienda. ¿Cómo ve este escenario? Sí, bueno, lo primero es decir que el trámite de la discusión presupuestaria, es decir, cómo se da la discusión presupuestaria en el Congreso, es un proceso bastante transparente y que tiene etapas. Nosotros, durante los meses previos a la presentación del presupuesto del 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre, hacemos una revisión de la ejecución presupuestaria. Tenemos subcomisiones en donde se revisa qué hizo cada ministerio durante el año 2025 con el presupuesto que se le asignó el año anterior. Y luego de eso, cuando se presenta el presupuesto, hay una presentación por parte del ministro, hay una presentación por parte de la directora, quienes somos parte de la comisión especial mixta, que son tanto diputados y diputadas como senadores y senadoras, podemos realizar consultas, podemos realizar solicitudes de información y luego empezamos a discutir partida por partida también. Entonces, a mí no me parece descabellado que hayan solicitudes de transparencia porque está bien. Lo que no me parece tan lógico es que se señale que no hay transparencia cuando todo este proceso es totalmente transparente porque por ley tiene esas características. Entonces, yo creo que tiene que ver más con meter una cuña, con meter temas que puedan ser polémicos, pero lo cierto es que los parlamentarios tenemos acceso a la revisión total de lo que es el presupuesto, es las distintas partidas. Sí, estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, a propósito del debate en torno al presupuesto, también como esto ha tenido su correlato en la campaña presidencial. Diputada, precisamente una de las partidas que hasta ahora ha generado mayor debate o discordia es la que refiere a salud, donde, de acuerdo a lo que dio a conocer el presidente de la República, Gabriel Boric, hay un incremento del 5,6% respecto del presupuesto
anterior, acumulando un alza bastante importante desde el año 2022, de aproximadamente un 30%, pero ha habido críticas desde la oposición respecto de cómo se manejan finalmente esos recursos al interior del ministerio. Y muy en la línea respecto de lo que usted decía a propósito de la transparencia, desde la oposición ha habido esta acusación de que no se está haciendo claro respecto de cómo se ha gastado estos recursos y de cuánto sería el monto de la deuda que habría en esta cartera. ¿Cómo ha visto usted eso? Sí, bueno, ahí reiterar, digamos, que efectivamente hay un crecimiento acumulado entre 2022 y 2026 de 30% para salud. Para este año hay cifras clave en donde se está proponiendo que 115.000 cirugías se financien con el presupuesto para reducir las listas de espera. La verdad es que la partida de salud es una partida compleja, porque es de gasto social. Es compleja en el sentido de que es muy sentida, tiene un impacto cotidiano en la vida de los chilenos y chilenas por la atención médica, por tener que esperar una cirugía, entre otras. Y creo que solicitar la información sobre lo que está ocurriendo en los servicios de salud, que tengamos un detalle de cuál es la deuda que existe, está en lo correcto y es la discusión que vamos a dar ahora en las subcomisiones una vez que el presupuesto ya fue presentado. Generalmente ocurre que con la discusión presupuestaria hay mucha especulación previa a la presentación del presupuesto. Yo todavía no lo termino de revisar, el presupuesto ingresó recién, entonces estamos haciendo la revisión completa de las partidas y en el caso de salud va a tener, digamos, ese mismo formato. Hay que revisar todo en conciencia. Lo que ha entregado el presidente de la República y el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, es una visión global de lo que es el presupuesto, en donde se nos ha señalado que el gasto social aumenta, que aumenta respecto del crecimiento del país, por lo tanto, ahí está lo que se llama esta responsabilidad fiscal y social. Sin embargo, el detalle lo tenemos que ver partida por partida, y con esto quiero decir que yo estoy de acuerdo con la presentación global que ha hecho el presidente, porque se han presentado, digamos, cifras de orden macroeconómico, se ha hecho una presentación bastante seria, pero en la glosa y en las partidas podemos tener diferencias, voy a ocupar de nuevo la palabra, pero es legítimo que los diputados, que los senadores podamos plantear diferencias con algún punto en una glosa, y si en salud va a ser así, a mí eso no me complica, porque además salud es una partida muy relevante. Entonces, y todos los años la discusión en salud, en educación, en vivienda es compleja porque son las partidas de mayor interés social. Diputada, el tema de la glosa de libre disposición, que no generó solamente discordia, voy a usar esa palabra, en la oposición, sino que también en el oficialismo. La misma candidata oficialista, Janet Jara, llamaba a reponer esos recursos. ¿Cómo ve el debate? Sí, bueno, nosotros ayer desde el Frente Amplio con nuestra bancada señalábamos que hay que revisarlo en detalle. A mí en principio lo que se ha propuesto, mirando, digamos, los números, es que, y para poner un punto de comparación también, la administración anterior, la administración de Piñera II, dejó una provisión de esta glosa republicana de $300 millones para ministerio y $200 millones extra para reasignar aportes fiscales. Lo que está haciendo este gobierno es ampliar esos montos en $500 millones para la capacidad de reasignar aporte fiscal en las partidas que el próximo gobierno estime, con las prioridades que el próximo gobierno estime. Entonces, no hay un recorte de recursos, de hecho hay una ampliación de recursos, pero lo que se está señalando es que tiene que ser un gasto para gasto de aplicación de leyes permanentes. Entonces hay una flexibilidad asociada a los montos, pero también hay que decir que como hay una preocupación de cuál es el gasto público que se realiza, que estamos realizando, se generó una comisión asesora del gasto público convocada por el Ministerio de Hacienda, y esa comisión, una de las sugerencias que hace tenía que ver con modificar la glosa republicana y cómo se realiza ese gasto. Ahora, es cierto, los candidatos presidenciales
alguno de ellos va a ser presidente o presidenta de nuestro país. Tienen una preocupación, sí. Las bancadas también lo han expresado y yo creo que queda una discusión larga. Nosotros tenemos hasta noviembre en esta discusión sobre cómo se van a usar esos recursos y como digo, yo creo que se ha dramatizado un poco la situación respecto a esto, porque mayor flexibilidad debería ser mejor para los candidatos, más montos además para ocupar eso debería ser mejor. Sin embargo, creo que lo tenemos que revisar en detalle, cuáles son las implicancias, y como digo, las bancadas ya han expresado una preocupación. Ayer nosotros tuvimos la presentación del presupuesto y este fue uno de los puntos y creo que nos queda, digamos, tiempo para discutir a ver si esta modificación que ha hecho el Ejecutivo se acepta de manera completa o bien si llegamos a algún camino intermedio. Sí, diputada, nos queda 1 minuto y medio, podríamos decir, pero no queríamos irnos sin preguntarle también respecto a lo que está pasando con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, quien en medio de este recorrido por nuestro país ha estado en diversas zonas, incluyendo la región de Valparaíso, y ha podido también constatar en terreno lo que ha pasado con una de las demandas más importantes que hay actualmente, por ejemplo, en la zona de Viña del Mar, etcétera, etcétera, que es la reconstrucción post-incendio forestal, el que recordemos ocurrió hace un par de temporadas. Calificó de impresentable el retraso que ha tenido este proceso y también como una vergüenza, responsabilizando directamente al Ministerio de Vivienda por este caso. ¿Cómo ve usted eso? En primer lugar, la afirmación que hace la candidata, pero también este tono un poco más por así decirlo, crítico con su gobierno, en este caso el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric. Sí, bueno, cuando estamos en el marco de las campañas, y lo digo porque me ha tocado hacer campaña, estamos en mucho contacto con las personas, debe ser de los momentos en donde hay más, no es que durante el ejercicio no ocurra, pero es donde hay más contacto, y eso lo están viviendo los candidatos y candidatas presidenciales, y en ese contexto a mí no me parece raro que al estar con personas que vivieron los incendios, que en definitiva sufren el que la reconstrucción no ha sido expedita, que la reconstrucción ha tenido problemas que de hecho han sido reconocidos por el mismo gobierno, den este tipo de declaraciones u otras, ¿ya? Entonces, asimismo fue cuando ocurrió el terremoto o cuando ocurren grandes tragedias que nos ponen a prueba también qué tan rápido es o no el aparato estatal, no solo gubernamental, sino el Estado de Chile para responder a esas situaciones. Yo creo que no podemos ser indolentes con el sentimiento que tienen las personas que vivieron la situación de los incendios en Viña del Mar, en Quilpué, en Valparaíso. Y ahí hay un sentimiento de dolor, de crítica a cómo se ha desarrollado el proceso de reconstrucción, y evidentemente los candidatos, candidatas, quienes estamos en ejercicio lo tomamos. Por lo tanto, la discusión que ha habido sobre reconstrucción en el mismo Congreso está en un tono bastante similar a lo que ha señalado nuestra candidata. Y sí, pues es una crítica a lo que ha realizado este gobierno, como también en otros puntos se pueden tener se pueden compartir cómo se han hecho las cosas, pero también hay elementos donde uno puede ser crítico. Entonces, yo, tal como la discusión de la glosa republicana, no dramatizaría, sobre todo con temas tan sensibles como este, que haya una diferencia de cómo se han hecho las cosas. Diputada Camila Rojas, del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y conversaremos en una próxima oportunidad de qué pasa con el presupuesto, que es un tema central que nos va a acompañar en estos meses. Muchas gracias, Constanza, Claudio, y a la Radio Universidad de Chile. Buenos días, diputada. Buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero antes informar de un sismo de mediana intensidad que se registró durante esta mañana en la región de Coquimbo. Hace escasos minutos su epicentro se registró, de acuerdo a lo que informa el Centro Sismológico Nacional, a 6 kilómetros al suroeste del Parque Frei Jorge. Fue de 5,4 grados en la escala de Richter y, de acuerdo a lo que informa Senapred, a esta hora de la mañana no habría
provocado ni desgracias personales ni tampoco materiales. Su intensidad en la escala de Mercalli, por ejemplo en La Serena, 4 grados de percepción, también en Coquimbo 4 grados y en otros sectores de la región como por ejemplo La Higuera y Combarbalá 3 grados. Eso de acuerdo a la información que entrega a esta hora Senapred a propósito de este sismo que se registró a las 7 de la mañana con 44 minutos en la región de Coquimbo. Vamos a una pausa, ya regresamos con más radioanálisis.